Dios te bendiga. Muy buenos días en este día lunes 21 de octubre. Es para mí un privilegio saludarte, esperando que la paz de Dios sea contigo ya en el segundo día de la semana. Estamos contentos porque justamente hoy tenemos el privilegio de estudiar el capítulo 26 hasta el capítulo 28 del libro de San Mateo. Hoy tenemos el privilegio de poder terminar el libro de San Mateo y prepárate porque hay unos puntos importantes y ahora se va a ver algunas de las leyes que quedaron ya en la crucifixión de Jesús. Hasta ahí llegaron, así es que quédate atento, comparte este enlace porque diría yo, este audio será un punto central que nos va a dividir, nos va a ver dónde nos encontramos, qué fue lo que quedó en la crucifixión de Jesús, cuáles leyes llegaron hasta allí. Así que quédate con nosotros, comparte el enlace. Si es por primera vez que el año bíblico está llegando a ti, Dios te bendiga. Bienvenido al año bíblico en puntos comentados, dejándote el espacio a ti también para que vayas a la palabra de Dios y puedas disfrutar de ella. Así es que donde quiera que te encuentres, en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, Dios te bendiga. Sí, suscríbete al canal para que cada mañana la palabra de Dios esté llegando a tu vida. Mientras vas para el trabajo, goza de la bendición de Dios, atento al oído, escuchando la palabra de Dios. Así es que si te diriges para el trabajo hoy, que la paz de Dios, la dirección del Todopoderoso por medio del Espíritu Santo sea contigo hoy en este día lunes 21 de octubre. Si te quedas en casa de igual forma, la presencia de Dios estará contigo, esperando a aquellos que han salido de tu hogar, ya sean tus hijos a la escuela, al colegio, ya sea, querida dama, que te quedes en casa, tu esposo salió a trabajar. Bueno, esperamos de que la bendición del Todopoderoso sea contigo para que por la tarde o por la noche llegue esos seres queridos a tu hogar. Así es que, sin antes de todo, vamos hoy a estudiar, diría yo, exactamente del capítulo 26 al capítulo 28 del libro de San Mateo. Es un audio único en la historia, así que quédate porque esto está, diría yo, demasiado buenísimo para que tú te lo pierdas. ¿Por qué? Porque vamos a ver el momento de los sacerdotes, en qué función estaban, hasta dónde llegaron la función del sacerdocio. Sí, esto es importante. Así es que vamos y quédate con nosotros a la luz de la Biblia hoy. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. Pedimos, oh Padre, la bendición, el acompañamiento de tu Espíritu Santo en nuestra vida, para que en este momento al estudiar tu palabra puedas estar con nosotros, con cada familia, con cada hijo tuyo, sí, con cada persona que sea dispuesto para encontrarse contigo por medio de la oración y el estudio de tu palabra. Bendícenos, concédenos tu gracia y sobre todas las cosas, perdona nuestros pecados, déjanos limpios para que el Espíritu Santo nos pueda iluminar el camino en el cual debemos andar cada día. Y sobre todas las cosas queremos obedecerte a ti, sí, por medio de tu palabra. Posiblemente habrán cosas nuevas para nosotros en el estudio, sí, pero te damos gracias porque cada día nos estás incentivando a conocerte más a ti. Y no hay ningún problema en poder ir haciendo cambios en nuestra vida, siempre y cuando sea para honrar tu nombre. Así es que concédenos esa victoria para que podamos hoy entender tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a darte un anticipo de lo que vamos a estudiar, porque justamente va a quedar en el capítulo 28, capítulo 27, 28, que va a ser, diría yo, al final del audio. No te lo puedes perder. ¿Por qué? Una razón importante. Vamos a ver qué pasó en la crucifixión de Jesús, qué llegó hasta allí, ¿sí? ¿Por qué se sostiene bastante algunos méritos en los que se dice que llegaron leyes hasta la crucifixión de Jesús? Bueno, esto lo vamos a ver ahora. Con la muerte de Jesús quedaron algunas leyes, sí, ceremoniales que llegaron hasta la crucifixión de Jesús. Es decir, antes de la muerte de Jesús se observaban, se practicaban y era lícito, era vigente porque Jesús aún todavía no había sido crucificado. Es decir, aún estaba, pero él se sumergió
bajo la palabra y preceptos de todo el Pentateuco, sí, de toda la ley de Moisés y de los 10 mandamientos que él en un momento había dictado para todo el pueblo. Jesús mismo fue parte de la obediencia. ¿Recuerdas que vimos en un texto que él dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino he venido para que se cumpla? Es decir, Jesús estuvo dentro del cumplimiento de la ley. Sí, dentro. Él no vino para cancelar la ley. No. El texto es claro. Si tú recuerdas, puedes buscarlos en línea en los audios que hemos estado allí sobre la página José Romero Enviado. Y él dice: yo no he venido a abolir la ley. Sí. ¿Qué es abolir? Bueno, anular. Hay una versión que dice: yo no he venido a anular la ley. Yo he venido para que se cumpla la ley. Interesante es esto. Ahora, Jesús, el mismo que le había dictado, sí, el mismo que le había prescrito allí, él no tenía necesidad, sí, porque es divino, es perfecto, pero él, en la humanidad que tomó para salvarte a ti y para salvarme a mí, se vio, sí, obligado, sí. La demanda del pecado señalaba que como era humano, para alcanzarnos a nosotros tenía que guardar los preceptos que él había dicho que yo guardara y que tú guardaras. Mira qué interesante es esto. ¿Hasta dónde llegó Jesús? Sí, a poder sumergirse en la obediencia de todos los mandamientos. Esto es grandioso, solamente para que tú también lo hagas de esa forma. El mayor ejemplo en la palabra de Dios es nuestro Salvador Jesús. Y ahora sí, vamos a entrar en el estudio. Capítulo 26. Ahora, si bien recuerdas, solamente voy a hacer un énfasis. Si vamos a avanzar bastante, no tengas temor, el audio va a ser confidencial en un tiempo bastante considerado. Y diría yo, si en algún momento tú te sientes tocado, bueno, espero que seas tocado en el punto positivo para ver la gloria de Dios. Si en algún momento tú dices: bueno, yo no creo de esa forma, bueno, un escrito está en la palabra de Dios. En el capítulo 25, verso 31, en los últimos textos del 31 hasta el 46, vamos a ver el juicio de las naciones. Cuán importante y cuánto peso tendrá en la balanza lo que tú y yo hacemos hoy en día en favor de nuestro prójimo. Interesante es esto, porque hay momentos que nosotros actuamos como si no tendría peso nuestras acciones sobre nuestros amigos, compañeros, hermanos, ya sea hermanos de sangre, ya sean compañeros de trabajo, amistades. Actuamos como que no se está anotando en un libro de las memorias todas nuestras acciones. Bueno, el capítulo 25, verso 31, el juicio de las naciones, te deja ver desde el versículo 31 al 46. Si tú lo estudias, y si ya lo estudiaste, bueno, alabado sea Dios. Esos textos te van a dar a conocer de que en un momento tú y yo vamos a estar en presencia de nuestro Salvador Jesús. Y Él nos va a preguntar, mira qué interesante, nos va a preguntar lo siguiente. Van a haber muchas preguntas que te las voy a hacer de memoria ahora, pero tú lo puedes rectificar. Jesús les va a decir a todos, primeramente va a hacer una separación entre los cabritos y las ovejas. Mira el símbolo que toma Jesús. Tal vez no estás bien. Si tú conoces las ovejas, bueno, gracias a Dios que las conoces. Y si no las conoces, bueno, busca ahí el comportamiento de ellas en línea, ¿sí? En el internet vas a ver el comportamiento de las ovejas, que es único. Diría yo, son tan respetuosas, ¿sí? Y los cabritos, no, los cabritos son saltarines, ¿sí? Saltan de un lado a otro, ¿sí? Ellos no tienen mucho conocimiento de poderse guiar tranquilamente. Ellos son de por sí, diría yo, bueno, no se puede coger otra frase, sino que ellos son inquietos demasiado, al punto. Bueno, Jesús hará la separación entre las ovejas y los cabritos. Interesante. Ahora, las ovejas representan a los hijos de Dios obedientes y los cabritos representan a los que no son hijos de Dios, a los que fueron malos, sí, y no quisieron seguir la voluntad de Dios. Esa separación se va a ver. Y aunque tú digas, bueno, yo no soy cabrito, bueno, esperamos que todos nos encontremos en el círculo de las ovejas.
Este es el llamado de este día para iniciar. Bueno, Jesús le va a comenzar primeramente diciéndole al grupo de las ovejas. Recuerdas que Jesús está diciendo, simbolizando a los hijos de Dios con las ovejas. Le va a decir: entra y gózate en el reino de mi Señor, porque tuve hambre y me diste de comer. Sí, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me diste ¿qué? Hospitalidad. Sí, estuve desnudo, me cubriste. Estaba en prisión, me fuiste a ver. Enfermo en el hospital y me visitaste. Óyeme. Y entonces los hijos de Dios, porque nunca vimos a Jesús caminando por las calles así pidiendo un ride, un levantón como tú le llames. Bueno, nunca vimos a Jesús, pero sí alcanzamos a ver a una persona, como ya lo estudiamos en un audio anterior. Ahora, lo siguiente es esto, que los hijos de Dios preguntarán, el círculo de las ovejas preguntarán: Jesús, Maestro, Señor, ¿cuándo te vimos en la calle y te dimos un raite? ¿Cuándo te vimos sin ropa y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos preso y te fuimos a visitar? ¿O enfermo en el hospital y te visitamos? ¿Cuándo? Y Jesús le dijo: bueno, no me vistes a mí posiblemente así, sí, pero en cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Óyeme, alabado sea Dios. De igual forma, cuando se presentó al grupo de los cabritos, le dijo, los de los cabritos le dijeron: Maestro, pero nosotros no te vimos. Jesús le dijo: si tú se lo hubieses hecho a uno de estas personas, mis pequeños, lo hubieses hecho a mí, pero no lo hiciste. Óyeme. Así es que las acciones nuestras, el punto central de esto del juicio de las naciones, es que las acciones de nosotros van a tener peso mucho en la venida de mi Salvador Jesús. Quédate con este punto. Cada acción que tú hagas, pregúntate: ¿estaré yo haciéndola como si fuera para mi Salvador Jesús? Bueno, si tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo. Si no dudes. Interesante es esto. Y todo aquel que lo hace, no lo hace porque es bueno de naturaleza, no. Lo hace porque está conectado con Dios. Y para Dios sea la honra y la gloria. Así es que crezcamos en las obras con la ayuda del Espíritu Santo, sí, que puedan aumentarse en nosotros para glorificación de Dios y para el beneficio y la preparación de nuestra vida con Cristo. Este es un punto central, pudiéramos hablar más, pero pasamos a lo siguiente. Ahora, el capítulo 26. Conspiración contra Jesús. Mira, conspiración contra Jesús. Bueno, cuando Jesús acabó todas estas, cuando Jesús acabó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: como sabéis, dentro de 2 días en la Pascua será llegada y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Interesante. Vamos a decir un ejemplo y lo vamos a ir estudiando y comentando. Jesús ya les había anunciado a los discípulos el sufrimiento de Él y lo que iba a acontecer con Él, iba a ser el proceso, el camino para salvarse a todo aquel que creyera en Él. Iba a salvar a los discípulos, iba a salvar a todo hombre desde Adán hasta el último que se encuentre con vida cuando Jesús venga. Y todos aquellos que han ido al descanso creyendo en Jesús, de igual forma. El sacrificio es suficiente para todos. Y glorifico el nombre de Dios por eso. Bueno, está allí en el capítulo 26. Ahora, versículo 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Interesante. Quédate con este punto central porque va a ser muy necesario que tú lo sepas. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Bueno, los sacerdotes eran los ministros del templo, los de la casa de Dios, los que dirigían espiritualmente al pueblo de Dios, los que tenían que llevar a la consagración todas las familias del pueblo a una consagración a Dios. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes. Y dentro del grupo, de sacerdotes había un sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote se llama ¿cómo? Caifás. Esto lo vas a ver en el capítulo 26, verso 3.
el sacerdote llamado Caifás, sí, el sumo sacerdote, es decir, el ministro principal de todos los sacerdotes. Óyeme, esto es grandioso lo que vamos a ver ahora. Quédate muy importante porque vamos a ver qué pasó con el sacerdocio, si está vigente después de la muerte de Jesús o quedó hasta la cruz de Jesús. Vamos a verlo en el estudio, pero quédate con nosotros porque no está en el capítulo 26, está un poquito más avanzado en el siguiente capítulo. Así es que te doy esa anticipación para que te quedes con nosotros hasta el último momento. Muy bien, María unge a Jesús. Óyeme, el versículo 6, cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro con un perfume de mucho precio y lo derramó sobre la cabeza de Jesús cuando él estaba a la mesa. Qué maravilloso es este momento. No quedó fotografías grabados, no, pero gracias a Dios que quedó registrado en la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba a la mesa, llegó esta mujer y derramó un perfume tan caro de alto precio sobre la cabeza de Jesús. Versículo 8. Y al ver esto sus discípulos se enojaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Oye, voy a comentar. El versículo 8 yo no lo puedo entender. ¿No te has encontrado tú con personas que cuando se hace algo para Dios hay celo grande así? Un celo que no proviene de Dios, un celo que es satánico, sí. Ahora, porque solo están viendo lo principal que pueda suceder en beneficio de ellos. No ven el beneficio. ¿Cómo puede una persona ser agradecida con Dios? Óyeme, y no estaba en el guión que iba a pasar. Sí, pero esta fue una gratitud tan importante de esta mujer. Y el texto sigue diciendo: esto se podía haberse vendido a buen precio para ayudar a los pobres. Mira qué interesante. Yo en momentos me he encontrado con personas, y voy a tocar el asunto porque está dentro del círculo. Tú sabes que hay, diría yo, porciones de nuestras entradas de bendición de Dios en todas las semanas de nosotros, y que tenemos que reconocer que Dios nos ha dado todos los beneficios de cada semana. Por ejemplo, hoy en la mañana, sí, hoy, si me estás escuchando de mediodía, de tarde o de noche, bueno, cuando tú te levantaste o si te has levantado en este momento de mañana, bueno, ¿sabes que Dios te dio el don de la vida? ¿Cuánto te costó? No hay nadie, mira, personas millonarias fueron al descanso porque pagaron millones y millones de dólares, pero no pudieron comprar la vida. Y dime tú, ¿cuánto pagaste para despertarte esta mañana? Ni un centavo. Óyeme, por eso es que yo digo y glorifico el nombre de Dios, que todos nosotros tenemos que estar agradecidos cada mañana con nuestro Dios. Sí, porque si tuvieras que pagar 1 kilo de oxígeno, no te alcanzaría el salario nunca. Óyeme, pero aquí está algo importante. Y alguien decía, bueno, ¿por qué tenemos que darle a Dios? Sí, más bien lo que se le va a dar a Dios, yo lo utilizo, decía alguien, una persona. Te voy a poner este ejemplo porque sí sucede. Y yo sé que te has encontrado con personas de tal forma. Y no la estoy juzgando, no solamente te estoy abriéndote el espacio para que tú abras los ojos y puedas tener una palabra de Dios de consuelo para estas personas. Sí, porque hay personas que dicen, ¿para qué le vamos a dar a Dios? En vez de dárselas a Dios lo que es necesario para la predicación del evangelio, para que las personas sean salvas, para que las personas puedan encontrarse con el plan de salvación, en vez de dar para que encuentren la salvación, mejor se lo damos a los pobres. Aquí a mi lado yo tengo personas que son pobres. Sí, y te voy a decir algo importante. Las personas que dicen eso nunca han dado a las personas que están cerca. Voy a repetir esto porque lo tengo que decir. Las personas que dicen no, en vez de dar la 10ª parte, el 10º para la obra y la predicación del evangelio, dicen ellos no, ese 10% mejor yo lo doy a las personas pobres que están cerca de nosotros. Mira, en algunas ocasiones puede ser que lo sea que lo dé.
allá al año, una vez al año. Pero nunca lo da semanal. Nunca. Sí. Y si tú haces un balance, nunca lo da. Es decir, las personas que dicen de tal forma, Dios tiene una oportunidad para ellos para que se arrepientan aún todavía. Sí. Porque no puedes desviar lo que es para Dios. Y aunque tengas un pobre cerca de ti, bueno, aparte de lo que es para Dios, tú tienes que velar por la responsabilidad que Dios te ha dado de velar por el pobre. Pero no puedes desviar lo que es para Dios a la persona pobre. No lo puedes desviar. Bueno, te lo doy por un escrito está. Vuelvo y repito esto. Lo que es para Dios no lo puedes desviar. Aunque tengas un pobre a tu lado, de lo que te queda después de darle a Dios lo que le corresponde a Él, que es la 10ª parte, el 10% de lo que te queda, es tu responsabilidad que tienes que velar por el prójimo. Porque cuando venga Jesús, como lo vimos en unos segundos anteriores, Dios te va a decir, ¿lo viste con hambre? Tuviste que darle de comer. ¿Lo viste sin vestimenta? Tenías que cubrirlo. ¿Lo viste sin casa? Tenías que darle techo. ¿Lo viste en la carretera? Tuviste que darles ¿qué? Un raite, un levantón en tu carro. Óyeme, esto es grandioso. Bueno, con lo que te queda. Pero no puedes desviar lo que es para Dios. ¿Y cómo? Aquí está escrito. Mira lo que dice acá. Versículo 10. Jesús se dio cuenta y... Mira, versículo 10, léelo atentamente. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho buena obra conmigo. Versículo 11. Porque a los pobres siempre los tendréis. Y al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella hizo para prepararme para la sepultura. Os aseguro que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, será contado esto por o para su memoria. Interesante. Tú sabes que los pobres nunca se van a terminar en el mundo. Nunca. Siempre los vamos a tener. Sí. Y posiblemente uno de los pobres seré yo. Serás tú. Que tenemos necesidad que alguien nos tienda la mano en momentos así grandes de necesidad. Bueno, siempre vamos a estar allí. Entonces los pobres, sí. Ahora, yo siempre glorifico a Dios porque esta mujer hizo algo, ungió a Jesús. Mira, ungió a Jesús en vida. Punto clave. Aquí hay mucha enseñanza y te lo voy a dar así un poquito reducida. ¿Por qué nosotros cuando alguien fallece? Mira, te voy a expresar lo que yo deseo y lo que yo no sé cuál es tu deseo, porque en veces no pensamos que en algún momento vamos a ir al descanso. Pero qué bonito fuera que a todos nosotros, los que estamos estudiando la palabra de Dios, tú que me estás escuchando, qué bonito fuera que cuando tus días tú sabes que ya están cortos y que tú estás en buen raciocinio, que escuchas bien aún todavía, qué bonito fuera que alguien de todo te hicieran hiciéramos un servicio, ¿sí? En gratitud porque Dios te dio el tiempo o me dio el tiempo a mí de estar entre medio de los seres queridos. Y sería la oportunidad tan noble para que todas las personas, en el momento que tú escuchas y ves, te dijeran gracias porque Dios te puso en nuestro camino, ¿sí? Y ha sido de gran utilidad. Te amo, te aprecio, porque fuiste, diría yo, un bastón tan importante en mi vida. Y sabes que eso sería lo más correcto, porque tú lo escucharías y dijeras gracias a mi Dios porque fui útil aquí en la tierra, para gloria de Dios. No para gloria de nosotros, sino para gloria de Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasa hoy en día? Cuando tú estás vivo y cuando yo me encuentro vivo, nadie te dice gracias, ¿sí? Por tu influencia, gracias, nadie. Pero cuando ya tú te pasas al descanso y te mueres, ¡ay! ¡Qué bueno era el Señor allí! Por Él yo estoy acá, ¿sí? Me recuerdo cuando me dio esto y esto y esto. Algo que Él
jamás volverá a escucharlo ya, porque pasó de la tierra, y lo vimos en audios anteriores, de que el muerto no tiene más participación aquí en la tierra bajo el sol, no tiene más participación en ninguna parte. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que sus pensamientos quedan en el olvido. Su odio, su egoísmo y su amor no tienen más parte dentro aquí del planeta Tierra. Interesante. Así es que aunque tú digas tan bueno era, Él ya no te puede escuchar. Lo hubieses dicho cuando estaba en vida. Es por eso que en esta mañana hay un aprendizaje extraordinario. Si tienes que decirle a una persona hoy, díselo hoy, no tengas temor. Para gloria de Dios, dile, tu influencia es muy importante en mi vida. Sí, díselo hoy, porque cuando ya se muere, ¿para qué? Él no te va a escuchar. Esto es importante. ¿Sabes que esta mujer? Jesús dijo, qué bonito lo que has hecho, dama. Me has ungido, me has preparado para el momento de la sepultura. Y Jesús lo disfrutó porque estaba en vida. Mira, qué importante es esto. Glorifico el nombre de Dios. Judas se ofrece a entregar a Jesús. Esto lo vas a ver en el capítulo 26, verso 14. Jesús celebra la Pascua en el versículo 17. La última cena en el capítulo 26. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego tomó la copa, dio gracias y la pasó diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida en favor de muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta que esté ese día cuando he de beber vino nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar el himno, salieron al monte de los olivos. Interesante. Hay un texto allí, hay una línea que me llama la atención tanto y quiero dejarla contigo en el corazón. Mira, el texto dice que va a ser vertidas en favor de muchos para el perdón de los pecados. Es decir, tú sabes la Santa Cena, ¿sí? La Last Supper en inglés, como tú le llames, ¿sí? La hostia, como tú le llames, en otras denominaciones. Bueno, ese pan sin levadura, esa copa de vino chiquitita así, pequeña, es un símbolo, ¿sí? Un vino no fermentado, un vino puro de uva, ¿sí? Nada de fermento, esencial, vino de uva. Bueno, eso es un símbolo de la sangre de Jesús. El pan sin levadura es el símbolo del cuerpo de Jesús. Y Jesús dijo, la Pascua simboliza, voy a decir esto porque cuando Jesús lo hizo, mira qué interesante es esto. La Pascua en el pueblo de Israel simbolizaba la salida de Egipto, de la esclavitud del pecado, a una tierra de libertad y de gloria y de bendición. Mira qué interesante es esto. Quédate con esto porque son detalles muy importantes para ti que estás predicando la palabra de Dios. Ahora, en el momento que Jesús celebra la paz con los discípulos, Él dice, esto es en memoria de mi muerte. Y cada vez, dice Él, Jesús mandó a que se tomase la copa, todos que la tomaran y que comiesen del pan todos. ¿Por qué? La sangre simboliza la sangre de Jesús, ese vino rojo simboliza la sangre de Jesús y el pan sin levadura simbolismo. El símbolo es que el cuerpo de Jesús, sí, es un símbolo. Y aunque tú lo veas así, es en profundo significado, sí, tan solemne, porque cada vez que cada ministro abre el espacio para su iglesia, para que cada hijo de Dios, sí, pueda pasar este rito solemne, estamos recordando el sacrificio de Jesús en favor mío. Estoy recordando y diciéndole a Jesús, gracias porque un día vertiste tu sangre en favor mío. Te diste todo tu ser en favor mío. Eso es la Santa Cena. Ahora, en ese momento, después de esto,
la negación de Pedro. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros se van a escandalizar de mí en esta noche, pues escrito está: heriréis al pastor y las ovejas del rebaño se van a esparcir. La oración en Getsemaní, Jesús está allí. Una oración que solamente se ve allí. La oración más, diría yo, donde dependía nuestra salvación de un hilo. ¿Sabes qué es un hilo? Sí, tan delgado. Esa cuerda que es tan delgada. Jesús tenía todo el momento como para decirle a su Padre: me voy para mi lugar. Y habían ángeles esperando solamente esa orden para llevarse a mi Salvador Jesús, para adorarle como lo hacían toda la eternidad. Pero Jesús se sometió y dijo: Padre, si tú lees el versículo 31, versículo 36, versículo 40, vas a ver que Jesús se somete a la voluntad del Padre. Interesante. No hay otra forma de pasar, de poder yo obtener la victoria y salvar al humano. Si no hay otro modo, bueno, que se haga tu voluntad. Estuvo allí. Y en ese momento se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Santiago y a Juan, los tres discípulos que subieron al monte de la transfiguración. ¿Recuerdas? Los tres discípulos ahora lo acompañan en el momento más difícil de la oración de Jesús y lo deja a una distancia de un tiro de piedra. Interesante. Pero hay un consejo clave. Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Jesús les dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. En el momento más difícil, los discípulos estaban durmiendo. Jesús pidió su ayuda: oren por mí. Ellos cabecearon y durmieron. Jesús les dije: velad y orad para que ustedes no entren en tentación. Puntos claves de los hijos de Dios hoy. Tenemos que velar. ¿Qué es velar? Bueno, velar es en el sentido de estar, diría yo, conscientes, viendo qué estamos haciendo en nuestro ser con respecto a la voluntad de Dios y estar orando en conexión con Dios. Dos puntos importantes: velad y orad. Si tú y yo nos encontramos en esa forma, cuando estamos velando, estamos estudiando, estamos atentos a la palabra de Dios. Y nadie podrá decir: no, yo estoy atento a la palabra de Dios, estudiando. Pero si no ora, no puede ser. Las dos cosas tienen que ir importantes: la oración y el estudio de la palabra de Dios. Y así, cuando llega la tentación, que podamos ser fuertes y obtener la victoria para gloria de Dios en nuestra vida. Pero si nosotros descuidamos esos dos puntos, podemos ser víctimas de Satanás. Y esto fue lo que pasó. Ahora sí. Mira, antes de esto, ¿recuerdas que Jesús le dijo a Pedro: tú me vas a negar? Dijo él: no. Aunque todos se escandalicen, yo nunca me voy a escandalizar de ti, Jesús. Te aseguro que esta noche me vas ¿a qué? A negar. Y tal, así sucedió. Pedro niega a Jesús. Pero alabado sea el nombre de Dios, porque Pedro reconoció, lloró amargamente, tú lo puedes estudiar, y encontró la salvación en Jesús, el perdón. A pesar que dijo cosas groseras en la presencia de Dios, sí, en presencia de Jesús allí. Así es que te voy a decir esto importante. Este pecado fue tan grande, pero Dios, sí, tuvo tanta misericordia. Jesús le dijo: has buscado el perdón exactamente donde lo vas a encontrar. Yo quiero que en este día tú busques el perdón exactamente donde sí lo puedes encontrar, que es en el sacrificio de mi Salvador Jesús. El capítulo 47, versículo 47 del capítulo 26 dice: cuando Jesús aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos
de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Versículo 48, y el traidor había dado señal diciendo: al que yo bese, ese prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús, mira, y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que andaba con Jesús extendió su mano y sacó su espada y hirió al siervo del pontífice y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso no puedo orar a mi Padre, y en el acto mandaría más de 12 legiones de ángeles? Mira, unos 12,000 ángeles así rápido. Ahora, 54. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras de que si tiene? Sí, así tiene que suceder. Y en ese momento Jesús dijo a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras desde los profetas. Entonces todos los discípulos lo dejaron y huyeron. Jesús ante el Sanedrín. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Mira qué interesante es esto. Los sacerdotes, los escribas y los ancianos estaban ¿dónde? Reunidos. Y Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entró allí y se sentó con los criados para ver el fin de Jesús. Los principales sacerdotes y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte, y no hallaban, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin vinieron dos que declararon: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y edificarlo en 3 días. Se levantó el sumo sacerdote Caifás y le preguntó: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió: sí, es así como tú has dicho. Además os digo que en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece de ellos? Respondieron: es culpable de muerte. Entonces le escupieron el rostro, lo bofetaron y le golpearon y le decían: adivina tú, Cristo, ¿quién te golpeó? Qué difícil esto que Jesús pasó. Pero te voy a dar una connotación bastante importante. Este sumo sacerdote Caifás escuchó las palabras que nunca nadie había escuchado. La palabra de Dios indica que Jesús callaba. Pero hubo un momento que el sumo sacerdote Caifás le dijo, el líder de todos los sacerdotes le dice: óyeme, te están acusando. Por favor, te ruego. Y mira lo que dijo él: te lo conjuro. En otras palabras, le estaba diciendo: hazme el favor. Dime si tú eres el Hijo de Dios. Yo pregunto, cuando estaba estudiando esto, si no creía, ¿cuál fue la importancia de tanta necesidad de Caifás de preguntarle si era el Hijo de Dios? Y sabes que fue única razón, único punto de las cuales se escucharon las palabras de Jesús. Le dijo: así como tú lo dices, es. Y Jesús todavía le da un incentivo tan grande. Mira, Jesús le asegura: así como tú dices es, yo soy Jesús. Óyeme, ¿sabes que Jesús no todo el tiempo se presentó que era Jesús? No. Pero a Caifás se le dio la oportunidad de decirle: yo soy Jesús. Y Jesús todavía va más allá, hace todo lo posible para alcanzar el corazón de este sumo sacerdote y le dice: te aseguro que en el futuro me vas a ver viniendo en las nubes del cielo en la gloria de mi Padre.
le dio un adelanto que nadie lo pudo haber escuchado, solamente los oídos del sumo sacerdote Caifás. Evidencia grande hasta dónde Jesús llegó para alcanzar el corazón de este sacerdote. Lastimosamente, el texto dice que Caifás, este sumo sacerdote, se quedó hundido en la nube y en la oscuridad y no atendió al llamado de Jesús. Capítulo 26, verso 69. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: ¿tú también estabas con Jesús, Galileo? Pero él negó. Versículo 71. Al salir a la puerta, otra criada lo vio y le dijo: los que estaban allí, este también estaba con Jesús Nazareno. De nuevo le negó. Interesante. El versículo 73. Un poco después llegaron los que estaban por allí y le dijeron a Pedro: en verdad, tú también eres de ellos, porque tu habla te dilata. Óyeme, esa parte me da un punto de ánimo y de confianza. Los hijos de Dios, mira, tal vez tú no lo vas a identificar, pero otros verán en ti. Tu conducta te dilata que eres cristiano. Tu conducta te da a conocer de que tú eres de una iglesia que adora a Dios. Mira que a Pedro, glorifico el nombre de Dios por esto, porque a Pedro, aunque él estaba negándose, le dijeron: no te puedes negar. Cuando tú hablas, hay algo diferente en ti. Sí, el hablar tuyo es tan parecido. Óyeme, ¿hasta dónde había llegado la transformación de Jesús en la vida de los discípulos? ¿No sería lo que nosotros necesitamos hoy en día? Y si lo podemos lograr para gloria de Dios, solamente tenemos que decirle a Dios: cumple tu voluntad en nuestra vida. ¿Sí? Capítulo 27. Muerte de Judas. ¿Sí? ¿Sabes qué? Judas hizo un plan con los sacerdotes y le dijo: deben 30 monedas y yo se los entrego a ustedes. Pero más tarde Judas dice, va donde están los sumos sacerdotes. El sacerdote le dice: yo sangre inocente he tomado, he traccionado, y tiró las 30 monedas. Y dice la Biblia de que se arrepintió, pero no buscó el perdón donde podía encontrarlo. ¿Sabes que arrepentirse no solamente basta arrepentirse? Porque hay personas que se arrepienten del pecado, pero se quedan allí. No, es que nosotros tenemos que buscar el arrepentimiento donde sí podemos encontrar el perdón. Porque Judas se arrepintió, ¿sí? Pedro se arrepintió, ambos se arrepintieron. La diferencia fue lo siguiente, y pon atención en esto porque es muy importante. Pedro se arrepiente y busca el perdón donde sí lo pudo encontrar, que es en Jesús. Judas se arrepiente, sí, porque si tú lees el relato bíblico, dice que fue tirar las monedas, se los fue tirar a los sacerdotes y le dijo: yo he vendido sangre inocente. Se las tiró, se arrepintió, sí, pero no buscó el perdón en la presencia de Jesús. Se fue, más tarde se ahorcó. Pilato interroga a Jesús. Jesús y Barrabás, las dos personas allí, a punto de ser crucificado. La cruz donde fue Jesús no se había hecho las medidas de Jesús, porque él no estaba, diría yo, en el guión de muerte. No, el que iba a morir era Barrabás, porque era un ladrón tan asesino. Bueno, era uno de los hombres más peligrosos y buscados del FBI de ese momento, del tiempo de Jesús. Y Pilato está allí. Yo quiero que tú lo leas esto y lo descubras en el capítulo 27. Ahora, ¿sabes qué? Pilato tuvo toda la oportunidad de poder salvar a Jesús. Sí. Ahora, y Pilato dice: no, hay un punto que yo voy a hacer para que él sea salvo. Porque sabes que Pilato no pudo encontrar nada que fuera de culpabilidad
en contra de Jesús, lo buscó y no encontró nada. De paso, la palabra de Dios dice de que en esa noche la esposa de Pilato le dijo: mira, Pilato, ten cuidado de levantar la mano contra ese hombre, porque yo esta noche he sufrido en sueño. Sí, y ese hombre que tienes apresado no debe nada, ten cuidado. Mira, yo alabo el nombre de Dios, porque si solamente Pilato no encontraba nada, Dios le rectificó y le dijo, por medio de su esposa, le afirmó de que Jesús era Jesús. Y él dijo, bueno, para salir un poco yo libre, para que vean que actúo con justicia, dijo él, voy a poner a este hombre tan malo versus el hombre tan bueno. Y dijo Pilato, ¿quién del público va a querer a este hombre tan malo? Todos van a decir con Jesús, y entonces yo quedo libre porque actué bajo un juicio. Y presenta a los dos, a Jesús y a Barrabás. Pero sabes que el espíritu satánico estaba en los sacerdotes, en el sumo sacerdote Caifás y en todos los sacerdotes, entre los ancianos, consejeros y en toda la multitud que estaba esa mañana en la casa de este sumo sacerdote Caifás. Estaba allí en la casa de Pilato, bajo ese gobierno. Se encontraba Pilato allí en el tribunal, y ahí estaba Satanás guiando los corazones de estas personas. Y cuando Pilato dice, hoy en este momento, dice él, por la fiesta tengo que soltar a uno de los acusados, y aquí está Jesús, óyeme, y aquí está Barrabás. Y Pilato dice, ¿a quién de ellos quieren que yo suelte? Yo te quiero decir lo siguiente, voy a comentar, después vuelvo al texto. Te lo estoy diciendo de memoria todo esto, así que tú lo puedes rectificar. ¿Sabes qué? El comentario es lo siguiente, ¿por qué tuvo que poner la decisión Pilato en manos del público cuando era decisión de él? Quédate con esto porque es bien importante, querido hermano mío que me estás escuchando. Hay decisiones que nos corresponden únicamente a nosotros. No le corresponden al patrón de nuestro trabajo. ¿Por qué va a decidir él por mi vida espiritual? ¿Por qué van a decidir mis amigos por mi vida espiritual? Aún mi esposa, ¿por qué va a decidir por mi vida espiritual? Hay decisiones que solamente Dios las ha dejado reservados para cada uno de nosotros. Pilato tenía todo el potencial para dejar libre a Jesús, pero la decisión que le correspondía a él determinar la puso en manos del público, lo cual nunca debió haberse hecho. Era una decisión de él, no del público. Y él pone a las dos personas ahí. El texto sigue diciendo, y el pueblo dijo, queremos que sueltes a Barrabás y a Jesús crucifícale. ¿Sabes que Pilato parece ser que quiso enloquecer cuando escuchó esta voz de este público? Y él dijo, ¿sería que yo escuché mal? Y preguntó de nuevo, y el pueblo dijo, suéltanos a Barrabás y crucifica a Jesús. Entonces es allí donde viene el texto y dice que Pilato se lavó las manos, como quien dice, yo soy inocente de lo que van a tomar, llévenselo y hagan ustedes lo que quieran allí, pero yo soy libre de esto. Y se lavó las manos. Qué interesante, más doloroso esto. Pilato tuvo la oportunidad, como muchos de hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús, y parece ser que la decisión que tenemos que hacer con Jesús la ponemos en manos de tercera, segunda persona. ¿Me estás escuchando? No debemos de ser tal cosa. La crucifixión de Jesús aparece en el versículo 32. Burlas contra Jesús en el versículo 39. Óyeme, versículo 43. Muerte en la cruz en el versículo 45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, de las 12 hasta las 3 de la tarde. Cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz,
Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí al oír dijeron, a Elías llama. Versículo 48, y al instante uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber a Jesús. Versículo 49, pero otro decía, dejemos y veamos si viene Elías a librarlo. Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Óyeme bien, el velo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida. Después que Jesús resucitó, salieron de los sepulcros, fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Quiero dejarte un comentario en este sentido, porque el punto central, quiero dejártelo como punto final, es lo siguiente. Y te voy a hacer un poquito de historia así en el momento oportuno, y quédate con esto porque es bien importante. Aquí vamos a ver el ceremonial y la función del sacerdote que llegó exactamente hasta que Jesús exhaló en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dejó de respirar en la cruz del Calvario, el texto que acabamos de leer dice que en el templo de Jerusalén exactamente estaba el sacrificio de la tarde, estaba el cordero en la mesa, sí, y el velo que cubría la ceremonia allí se rasgó de arriba abajo. Es decir, porque si se hubiese rasgado de abajo hacia arriba, alguien pudo pensar, bueno, un hombre lo hizo, sí, y era más fácil, pero de arriba donde estaba, donde era la fianza, lo más grueso, se rasgó de arriba abajo y se vio exactamente todos los muebles, el velo se rasgó. Y sabes que esto es importante, y yo quiero te lo dejo más porque en el texto vamos a seguir viendo en los otros evangelios de que el sacrificio que estaba allí salió, se le fue de las manos al sacerdote. Ese sacrificio de esa tarde no fue más sacrificio, porque el verdadero sacrificio que simbolizaba al Cordero de Jesús estaba muriendo a las afueras en las colinas de Jerusalén. Jesús mismo, el verdadero Cordero, que por muchos años, desde Adán, pasando todo el Pentateuco, todo el Éxodo, ¿sí?, todo Aarón y sus hijos como sacerdotes, estaba muriendo hoy a las afueras de Jerusalén. Y exactamente el sacrificio se paró, ¿sí? No más sacrificio, porque Jesús estaba muriendo una vez y por todas. El sacrificio verdadero estaba muriendo por todos nosotros. ¿Recuerdas que en el río Jordán, Juan, guiado por el Espíritu Santo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cuando vio a Jesús, dijo estas palabras. ¿Recuerdas? Bueno, ahora Jesús estaba muriendo, el verdadero Cordero. Todo el ceremonial que simbolizaba a Jesús estaba muriendo ahora, el verdadero Cordero, mi Salvador Jesús, a las afueras de Jerusalén. Es decir, no más sacrificio. El sacerdocio llegó hasta allí, su administración llegó hasta la cruz de Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, quédate porque esto vamos a continuar en el segundo audio, esto es decir, en el próximo, diría yo, evangelio, que así Dios lo permite. Quédate con nosotros porque es muy importante. En el libro de San Marcos vamos a ver en los 4 evangelios esto repetidamente. Así es que, y como punto final, me encanta como base, y es que en los versículos 18 y 20 Jesús dijo una enseñanza grande. Entonces Jesús se acercó a ellos, les dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haciendo los discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer
todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me gusta introducirme con la ayuda del Espíritu Santo en los textos. Mira, hay una verdad tan grande en estos textos. ¿Tú quieres que Jesús esté contigo todos los días? Bueno, involúcrate en la proclamación del Evangelio. Comparte el enlace y suscríbete al canal para que Dios sea glorificado en tu vida y en la vida de otras personas. Segundo, el texto dice, enseñándoles a que guarden, bautízales. Mira qué interesante. Primero, vamos a comenzar en línea, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿A quién tú les enseñas que guarden y que hagan algunas acciones? El texto da mucho que decir. Enseñándoles que guarden los que os he mandado. Enséñales a que guarden y a que hagan lo que yo os he mandado. Tú sabes que para nosotros enseñar tiene que ser una persona que tenga su capacidad de entender lo que se está haciendo. Punto clave. El bautismo que dice acá la palabra de Dios, enseñándoles, sí, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden las cosas que yo os he mandado. La lógica y el raciocinio humano nos da una connotación grande, que la decisión debe ser por sí misma de que crea en Jesús. Esto es decir, que el bautismo tiene que ser con alguien que pueda diferenciar y que pueda decidir. No con un bebé que no sabe diferenciar y que no sabe decidir. Yo tengo que decírtelo así porque así está escrito en la palabra de Dios. Así está escrito. Y yo espero que con la ayuda de Dios tú te sientas tocado por el Espíritu Santo. ¿Podemos orar? Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio de poder culminar con el libro de San Mateo. Grandes verdades, puntos claves que nos has dado de incentivo en nuestra vida cristiana. Así es que quédate con nosotros, que podamos honrar tu nombre. Sobre todas las cosas, bendice a cada hijo tuyo que está conectándose, sí, y bendícelo para que se pueda encontrar con tu voluntad. Que podamos descubrir sobre todas las cosas tu voluntad, tu amor sobre nosotros. Son incentivos grandes para poder encontrarnos en cada momento, ser guiados por el Espíritu Santo y ser obedientes a su llamado, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día lunes. Sobre todo recuerda, tienes que hacer una decisión. No la puedes poner en manos de siguientes personas. Bendiciones.